En septiembre del 2025, un estudio publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos sostuvo que la política del cambio estacional de hora causaba un aumento de la prevalencia de enfermedades como la obesidad o los ataques agudos. Ahora, en abril del año 2026, una carta de respuesta muestra que esto fue más una ilusión matemática que algo soportado por indicios experimentales. Este vídeo les mostrará por qué. Mi nombre es José María Martín Olaya, soy profesor de la Universidad de Sevilla, en España, y junto al Jorge Mira, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, también en España, hicimos este trabajo que ahora les mostramos. Bien, la historia empieza en septiembre del 2025, cuando Lara Witt y Jamie Zeitzer, de la Universidad de Stanford, publican un estudio en las Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, donde asocian la política del cambio de hora con la prevalencia de enfermedades como la obesidad o como ataques agudos, diabetes, etc., ¿no? Y analizan cuál de las tres opciones, digamos, es mejor o más saludable desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? Nosotros en noviembre del 2025 enviamos una carta cuestionando la metodología del estudio. Y la carta fue admitida para publicación y fue publicada el 17 de abril de este año, ¿no? A la vez que nuestra carta, la revista recibió también otra carta de un conjunto de profesores de Alemania, Thomas Herren, Philip Lewis y la tercera persona no me acuerdo del nombre, lo siento, donde también cuestionaban, en este caso no la metodología, sino la asociación, bueno, en cierta forma también en la metodología, la asociación entre lo que es el predictor, es decir, lo que ellos usan para predecir cuál es el cambio en las tasas epidemiológicas de ciertas enfermedades, ¿no? Y ellos lo cuestionan desde un punto de vista epidemiológico, ¿no? También en abril del 2026, a la vez que estas cartas, pues aparece la réplica de los autores del artículo original, donde, digamos, ya digo, replican nuestras observaciones, ¿no? Voy a empezar por el estudio original, que es un estudio que intenta analizar la política del cambio de hora desde un punto de vista global, desde un punto de vista, vamos a decir, anual, no como los estudios más habituales en los que lo que se analiza es qué ocurre en la semana siguiente o en las 2 semanas siguientes a que ocurra el cambio de hora. Y este tipo de estudios, presentan unas dificultades grandes, porque al contrario de lo que ocurre con los fenómenos, con los estudios, digamos, a corto plazo de la semana o de la quincena posterior al cambio de hora, esos estudios cortos se favorecen por el hecho de que existe la política del cambio de hora y uno puede comparar lo que ocurre en una semana con la semana anterior a un cambio de hora. Pero estos otros estudios, digamos, más de largo plazo, no pueden analizar fácilmente qué ocurre con la política horaria actual y qué habría ocurrido sin esa política del cambio de hora, ¿no? Y eso ocasiona problemas metodológicos, ¿no? El estudio tuvo un gran éxito desde un punto de vista social, desde el punto de vista de los medios de comunicación. Hay como 230 agregadores de noticias haciendo una historia con este estudio, porque es llamativo, ¿no? Dice, bueno, si cambia el cambio de hora, si elimina el cambio de hora va a disminuir tal o cual enfermedad. Pues eso evidentemente se hace llamativo, y más en el contexto actual, donde la política del cambio de hora es, digamos, tiene un cierto impacto social, ¿no? De todos los estudios que publica PNAS, pues es en septiembre es el tercero más citado en los medios de comunicación y es el 63º más citado de todos los estudios publicados en la literatura científica en septiembre del año 2025. Digamos que es un estudio, vamos a decir, bastante mediático, y tiene también interés analizarlo en ese sentido, ¿no? Aquí tienen lo que es, formando ya parte de la metodología, lo que es el consumo diario de luz que proponen los autores, que es un consumo, vamos a decir, estándar, un modelo muy rígido, pero es un modelo, vamos a decir, estándar,
en el que, dependiendo de si es día, vamos a decir, de trabajo o día de fin de semana, pues la persona que se modeliza pues tiene un consumo de luz diferente, más asociado a una actividad al aire libre o asociado con la luz de un entorno estándar de trabajo. Este consumo de luz, esta dieta de luz en el original en inglés, pues alimenta un modelo circadiano que no es más que un conjunto de ecuaciones diferenciales que se resuelven de forma numérica. Y ese conjunto se resuelve para ese consumo de luz y para 3 cronotipos diferentes. Es decir, el cronotipo de la persona se asigna, se marca como 24 horas, 24,2 o 24,4, temprano, intermedio o tardío. La diferencia entre los cronotipos es de 0,2 horas, es 12 minutos. Y es una diferencia suficientemente amplia en el sentido de que el paso de tiempo del modelo es un paso de 5 minutos. Es decir, el modelo puede establecer un tiempo X o un tiempo X más 5 minutos o un tiempo X menos 5 minutos, pero no tiene resolución para valores intermedios. Entonces, este modelo circadiano, con este consumo de luz y con un cronotipo concreto, produce una fase. Bueno, produce realmente una señal que sería la temperatura corporal del individuo. Y la fase es la hora del día a la cual se alcanza el mínimo de la temperatura corporal. Esa hora del día sirve para determinar la fase, es decir, sirve para sincronizar el reloj biológico y decir, bueno, si yo comparo dos situaciones en las que la temperatura está en el mínimo diario, pues estoy comparando dos situaciones que son biológicamente equivalentes. Este mínimo de la temperatura corporal ocurre generalmente cuando la actividad es mínima, cuando la actividad es puramente basal, incluso cuando la actividad basal es mínima, es decir, normalmente durante la fase de sueño, en la noche profunda. O sea, la hora del mínimo de la temperatura corporal no ocurre cuando estamos haciendo actividades, cuando estamos andando, cuando estamos corriendo, cuando estamos realizando cosas. Normalmente tiende a ocurrir cuando la actividad es basal, es mínima, y eso ocurre en la fase profunda de sueño. El periodo circadiano es la diferencia de tiempo entre dos valores mínimos de la temperatura corporal consecutivos. Es decir, la diferencia entre un día biológico fisiológico y el siguiente. Y el reajuste circadiano es la diferencia entre ese periodo circadiano y el periodo de rotación de la Tierra. Es decir, si entre dos valores de la hora del mínimo de la temperatura corporal han pasado un poquito más de 24 horas, pues tenemos una diferencia con el periodo de la rotación de la Tierra un poquito positiva, ¿no? Entonces hay que reajustar el reloj biológico para sincronizarlo con la rotación de la Tierra, y el reajuste circadiano es el reajuste necesario para mantener esa sincronía con el mundo exterior, con la rotación terrestre. Hablamos de reajuste, pues es la idea de algo pequeño, digamos, y que, digamos, corrige algo, ¿no? El total shifting, el reajuste total, es el acumulado anual de este reajuste circadiano, lo que permite a los autores decir que, digamos, hacen una métrica anual de la política horaria, ¿no? Y recuerden que todos estos valores van a estar condicionados porque el paso del tiempo no puede ser menor a 5 minutos, ¿no? Bueno, con esta metodología, con este modelo, los autores obtienen el acumulado anual del reajuste circadiano, que son estas gráficas, estos mapas de calor, donde aproximadamente podemos decir que, bueno, sobre 20 horas aproximadamente en 20 horas tendríamos el reajuste anual circadiano, ¿no? Y esas 20 horas, aproximadamente, con la variabilidad que ven claramente en la imagen, se convierten en un descenso de aproximadamente un 1% en la prevalencia de enfermedades como la obesidad, que puede parecer poca cosa, pero claro, hablando de la obesidad, pues estamos hablando de un montón de personas, lógicamente, y es lógico que concite una cierta atención
atención social, ¿no? Voy a describirles ahora un poquito más las tripas de los resultados del análisis que hacen los autores del artículo original, ¿no? Aquí ven el mínimo de la temperatura corporal, esa fase que computa el modelo que usan los autores. El mínimo de la temperatura corporal está aquí en azul, aquí, aquí y aquí, para las tres políticas, hora de invierno todo el año, hora de verano todo el año y reloj estacional. La curva que ven así en rojo, eso es la hora del amanecer. Y claro, la política del cambio estacional de hora tiene sentido en tanto en cuanto esta curva, esta hora del amanecer, cambie significativamente a lo largo del año. Cambia, esto es en San Francisco, aproximadamente a 36, 37 grados de latitud, si mal no recuerdo. Estamos hablando de un cambio de aproximadamente 3 horas a lo largo del año. Y claro, 3 horas a lo largo del año quiere decir que la temperatura el mínimo de la temperatura corporal puede ocurrir, digamos, unas 3 horas antes del amanecer o justamente sobre el amanecer, salvo que adaptemos la vida, adaptemos la fase a las circunstancias externas, que en este caso serían la onda cambiante de la hora del amanecer. Salvo por las dos transiciones que están asociadas con el cambio de hora, que aparecen aquí solo en los relojes estacionales, lo que tenemos aquí es una fase bastante estable, un resultado bastante estable con pequeñas excursiones, pequeñas desviaciones, pequeñas fluctuaciones, un poco de ruido, que es del orden del paso del tiempo del modelo, que es este delta, un tic, una marca aquí es un delta, son 5 minutos. Los valores son razonables, 4,45 es razonable, mayormente en la fase de sueño. Si esto se hiciese de verdad, pues aquí estaría ya a la hora del amanecer, que es un poco extraño para estas latitudes. Y si hacemos el cambio de hora, si estamos en hora de verano permanente, pues esto sería las 3,45. Esto está marcando siempre un reloj con la hora de invierno. Tendríamos aquí un valor, digamos, demasiado temprano en el sentido de que estaríamos ya alejados 1, 2, 3 y después el margen unas 4 horas respecto del amanecer en invierno, y eso puede ser fisiológicamente muy estresante. Y aquí evidentemente lo que tenemos es una adaptación imperfecta, pero una adaptación a fin de cuentas de nuestra fase, de nuestro modo de vida con las condiciones de iluminación externas a las que estamos sometidos a la latitud de unos 37 grados, ¿no? El reajuste circadiano es la diferencia entre dos valores consecutivos de esta curva azul, es decir, es como hacer la derivada de esta curva azul, y lo que obtenemos, iba a decir evidentemente, pero bueno, lo que obtenemos es una señal que está marcada sobre cero, está sobre cero, montada sobre cero, pues unas veces para arriba, otras veces para abajo, porque aquí montado sobre un valor bastante estable, pues unas veces la temperatura corporal va para arriba, un poquito, otras veces va hacia abajo, es decir, unas veces esto se retrasa, otras veces esto avanza. Y eso es lo que aparece aquí, unas veces retrasado, otras veces avanzado. Como el reajuste es realmente un reajuste, es decir, estamos haciendo pequeños movimientos en un sentido o en otro para mantener una cosa constante, una cosa alineada, cuando sumamos los reajustes circadianos diarios lo que obtenemos es básicamente cero. En estos ejemplos concretos es cero. En otros ejemplos puede ser a lo mejor un valor muy pequeño, un delta, 2 delta, pero es decir, el acumulado en un año es una cosa muy pequeña, porque lo que estamos haciendo es ajustar, reajustar, digamos, esta fase estable. Entonces uno se pregunta, dice, bueno, si esto suma cero, ¿de dónde salen las 20 horas por año que hemos visto antes como resultado del estudio? Pues salen de una cosa curiosa. Nosotros estuvimos inspeccionando el código que proporcionan los autores, esta rutina en MATLAB, y vimos que lo que están haciendo es sumar el valor absoluto del reajuste circadiano. Y claro, a nosotros nos llamó esto extraordinariamente la atención. Es decir, ¿cómo vas a sumar el valor absoluto de algo que no es más que un reajuste? Están manteniendo una cosa,
digamos, estable, ¿no? Lógicamente, unos tienen que ser positivos, tienen que ser negativos y pequeños. ¿Cómo vas a sumar valor absoluto? En el artículo no hay una narrativa de por qué los autores usan el valor absoluto. En la réplica tampoco, o sí, pero no, ahora después lo veremos, pero en el artículo lo único que aparece es aquí, ¿no? A lo largo del año computamos valores, acumulamos valores absolutos del reajuste, del tiempo de reajuste para cada política horaria. Salvo eso, no hay ningún tipo de justificación. No sé si esto es algo habitual dentro de este campo. Nosotros no pertenecemos a este campo y no estamos dentro del secreto, digamos, ¿no? Pero para nosotros esto resulta extraño, sobre todo no teniendo un soporte adicional, es decir, una cita o algo adicional que explique por qué esto es interesante, ¿no? Esto es necesario, ¿no? Si nos vamos a esta figura, el pie de figura no dice en ningún momento que esto sea un reajuste absoluto, salvo que a lo mejor que esté en el secreto y ya digo, esta palabra burden te esté indicando de alguna forma que el burden solo puede ser cuando uno suma valores absolutos del reajuste diario. Bueno, el caso es que cuando uno hace eso, lógicamente lo que está haciendo es siempre agregar, sumar, y uno tiene efectivamente del orden de 20 horas por año. Es decir, la suma absoluta de estas pequeñas desviaciones, que son pequeñas, porque estamos hablando de un delta, normalmente a veces 2 delta, salvo por supuesto en las transiciones de hora, lo que tenemos es un valor de 20 horas por año. Pero no es un valor grande, porque 20 horas por año aproximadamente suponen una media de 3 minutos por día, porque lógicamente lo que tenemos aquí no deja de ser algo que en promedio está por debajo del paso de tiempo del modelo. En porcentaje, esta métrica supone un 0,2%, un 0,2%, un 0,3%, en un caso ya un poquito mayor, ¿no? Es decir, incluso haciendo la suma de los valores absolutos, la métrica que obtienen para el predictor es una métrica pequeña, es una señal débil, no es una cosa especialmente significativa, ¿no? Entonces la cuestión es cómo esto, que parece ser simplemente la naturaleza del reajuste, que el cuerpo trata de mantener, digamos, su temperatura corporal alineada con las condiciones ambientales externas, como esto puede ser el predictor de enfermedades como la prevalencia de enfermedades como la obesidad o infartos o ataques agudos, ¿no? Esa es un poco la cuestión que a nosotros, que no somos, repito, fisiólogos, nos extraña desde un punto de vista científico, es decir, cómo se puede hacer esta atribución de forma clara, ¿no? Hemos analizado, hemos visto también este problema desde un punto de vista diferente, y viendo la respuesta de Witt y Seitzer a nuestra queja, Witt y Seitzer comentan, dice, elegimos a propósito una métrica sencilla y fundamentada fisiológicamente. Bueno, puede estar fundamentada fisiológicamente, pero repito, ellos no aportan citas o no vemos citas que fundamenten esto fisiológicamente. Es decir, puede ser una cosa de la que entiendan los fisiólogos, pero nosotros que no estamos en ese mundo, pues no sé de dónde sale, digamos, esa idea, ¿no? Y la cuestión es que cuando uno toma el valor absoluto, uno no está haciendo una métrica sencilla, uno no está haciendo una función sencilla, porque, por ejemplo, el valor absoluto no es una función que se puede invertir. Y como no se puede invertir, uno va a perder la trazabilidad de la fase que uno está estudiando. Y esto hace que la idea de que esté fundamentada fisiológicamente es un poquito cuestionable, porque una vez que uno pierde esa fase, uno se da cuenta de que puede construir otro modelo, el comportamiento de otra persona, en la que su fase no está regulada, es decir, va derivando monótonamente
pero que tiene la particular de tener exactamente el mismo reajuste absoluto. Y eso no se puede hacer con el reajuste, vamos a decir, normal, porque cuando uno calcula el reajuste normal y calcula ese delta, esa diferencia entre dos valores consecutivos, lo que está haciendo es derivar, y uno puede integrar sin ningún tipo de problema, uno puede ir acumulando las sumas de estos reajustes diarios y lo que va a obtener es la señal original. Pero si uno hace eso, si uno hace el valor absoluto, cuando uno hace el valor absoluto, esta operación ya no lo puede hacer. Uno lo que puede hacer es sumar los valores absolutos o uno puede restar los valores absolutos y en lo que obtiene son dos señales en las que lo que va haciendo la fase es retrasarse o adelantarse. O tal vez uno pueda sumar una combinación de valores absolutos que se restan o se suman alternativamente en función de una reconstrucción aleatoria. Lo que no puede hacer es reconstruir la fase original, salvo que retenga, sepa, no solo el valor absoluto, sino el signo de cada uno de estos reajustes, es decir, salvo si uno conoce el reajuste real, el reajuste con su signo. Entonces, esto permite hacer esta simulación en la que vamos a ver cómo a lo largo de un año la señal original se mantiene ajustada, la simulación original se mantiene ajustada, mientras que la simulación que se retrasa, pues eso se va a ir retrasando monótonamente, día tras día, con la particularidad de que las dos señales, los dos comportamientos tienen exactamente el mismo reajuste total absoluto, lo cual cuestiona que esto pueda ser una métrica que prediga, que sea capaz de predecir resultados relacionados con la prevalencia de enfermedades. Aquí lo que ven es el día, el 1 de enero, ven el día, el amanecer, el anochecer, la noche. Esto es un reloj de 24 horas, es decir, estamos viendo aquí una vuelta completa, es una rotación terrestre, y conforme nos movemos, pues va cambiando las circunstancias, pero evidentemente aquí esto va a ser estable, esta aguja no se va a mover, salvo cuando llegue el cambio de hora, pasemos de la hora de invierno a la hora de verano, mientras que esta otra aguja se va a mover monótonamente, va a ir derivando de un lado para otro, ¿no? Aquí hemos cambiado ya la hora, y está ya la fase sigue estando ahora en 3:40 porque estábamos en la hora de verano, entonces eso es una hora anterior a la de la hora de invierno, mientras que aquí pues hablamos ya de una temperatura corporal mínima que está sobre las 10:10, es decir, este señor está aquí a las 10:10 durmiendo, vamos a decir, profundamente, ¿no? Y la cosa es que el reajuste total absoluto de los dos comportamientos es exactamente el mismo. Esto puede derivar constantemente a lo largo del año, monótonamente, sin problema, se va dando la vuelta. Ahora mismo está ya prácticamente girado 180 grados respecto de lo que estaba al principio, es decir, ahora está justamente mirando en dirección contraria a las 4:40 de la tarde y no más. Entonces, claro, repito, esto cuestiona que esta métrica pueda ser útil, pueda ser significativa como comparador, como métrica que predice el efecto de una política del cambio estacional de hora en aspectos sociosanitarios, ¿no? En realidad, lo que parece no solo es que la metodología sea errónea, sino que la metodología parece diseñada para que el cambio de hora obtenga el peor resultado, porque claro, cuando nosotros hacemos esta suma acumulada, acumulamos el cambio, vamos a decir, brusco de primavera y el cambio brusco de otoño. En vez de ser cambios que se compensan porque los dos están a favor de la luz, pero uno porque la luz crece y el otro porque la luz decrece, los dos cambios acumulan. Entonces, ya digo, parece como si esto estuviese diseñado para que el cambio de hora tenga el peor resultado. Es decir, es como si este estudio fuese nada más que un ejemplo de sesgo de confirmación. Usamos esta métrica porque es la que va a producir el mejor efecto para mi tesis preestablecida, ¿no?
Para nosotros las conclusiones de este estudio original pues son irrelevantes, es decir, no podemos asegurar que la actual política del cambio de hora tenga el impacto que estos autores predicen en la prevalencia de enfermedades. Esto es todo, espero que el vídeo haya sido de su agrado, gracias por su atención y tengan un buen día.